última charla, pero no menos importante, viene el doctor José Antonio Talayero Petra. Él también trabaja en la zona de hospitales, específicamente en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, y su charla se titula Síndrome de apnea obstructiva de sueño en niños. Doctor, adelante, por favor, y le pasarán las diapositivas. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Y pues efectivamente, no menos importante, hay que hablar sobre la apnea obstructiva de sueño en niños. El contenido de la plática se resume en estos puntos. La siguiente, por favor. Y me voy a detener un poquito más en las definiciones, la epidemiología, la fisiopatología y los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente es muy importante que podamos determinar a qué niño vamos a estudiar, cuándo roncar es bueno, cuándo roncar es malo, o qué factores de alarma tenemos que tener en cuenta para ver si a mi hijo lo tengo que estudiar porque ronca o no. La siguiente. Ya hablamos mucho de por qué es importante dormir. El sueño es esencial, pues gracias al mismo nos permite tener una serie de reparación y un adecuado funcionamiento psicológico y una serie de funcionamientos biológicos que no voy a detallar. Hay muchos trastornos de sueño que pueden influir en ellos y alterarlos, y entre ellos la apnea de sueño. A veces en el adulto el roncar a veces puede ser un problema estético y social, y un adulto roncador lo voltean, le pegan, lo corran de la cama y del cuarto y se burlan de él. Y en el niño pues se quedan alertas, sorprendidos de que ronca como un adulto, pero hasta ahí queda. ¿Y cuándo tenemos que estudiarlo o no? Eso es lo más importante. Hay muchos trastornos del sueño que han estudiado y que ya conocen. ¿Dónde caen los trastornos respiratorios? La siguiente. De acuerdo a la clasificación internacional de los trastornos de sueño en su tercera revisión de 2014, en la segunda categoría caen los trastornos respiratorios relacionados con el dormir. La siguiente. Y dentro de esta categoría encontramos los trastornos de apnea obstructiva de sueño, tanto en adultos como en niños, junto con otros trastornos respiratorios del dormir que no son menos importantes. La siguiente, por favor. Ya desde 1892 se había descrito que las amígdalas, las anginas grandotas, pueden ocasionar un problema cardíaco, o bien alteraciones en la noche durante el dormir por las pausas largas que pueden presentar los niños cuando no están respirando de forma constante. Y Geminot describió la primera serie de complicaciones, la primera serie de niños en 1976, y la primera serie de complicaciones ya se describió desde 1982. Y es un tema que se tiene bastante estudiado y que es lo menos importante que ustedes conozcan. La siguiente. Hay tres aspectos clínicos principales. Un ronquido simple, en donde nada más influye el hecho de que estamos roncando. Síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, en donde no hay un trastorno respiratorio como tal. Ahorita vamos a detallar más en ella. Y ya como tal, un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. La siguiente. Nosotros roncamos porque hay algún punto en la vía aérea superior que es más estrecha, que está más chiquita. Entonces, el que esté más estrecho hace que el flujo de aire vibre los tejidos y que por eso se ronque. Los niños menores de 16 años, dependiendo de la serie, lo pueden presentar desde el 3% hasta el 12%. Es decir, los niños roncan en nuestra población, alrededor de todos ellos, 10 a 12%, sin que implique que haya algún problema. Siguiente, por favor. ¿Qué es el síndrome de resistencia vía aérea superior? Es un proceso patológico cuya severidad varía entre el ronquido simple y la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento en el esfuerzo respiratorio, hay un aumento en la resistencia de la vía aérea superior, pero no hay nada de apneas o hipopneas. ¿Por qué se caracteriza? El hecho de que hay un aumento en la resistencia puede hacer que haya micro despertares y por lo tanto alterar el patrón del sueño, y síntomas incluso similares a la apnea obstructiva del sueño, pero la diferencia es que no van a haber desaturaciones o bajas en la concentración de oxígeno o alteraciones en el intercambio de gases. La siguiente. Y ahora sí, el que nos ocupa, la apnea obstructiva del sueño. Es el desorden que se caracteriza por una respiración en donde existe una obstrucción parcial y prolongada de la vía aérea superior, es decir, una hipopnea, o bien una obstrucción intermitente y completa de la vía aérea superior, es decir, una apnea. Por eso hablamos de apneas y hipopneas en este tipo de casos.
en donde se va a alterar la ventilación normal y por tanto los patrones de sueño, porque van a haber micro despertares y una serie de alteraciones que van a conllevar a alteraciones a largo plazo que ahorita vamos a detallar. La siguiente. ¿Cómo definimos una apnea? Primero vamos a hablar de la duración. Cuando nosotros hablamos de apneas en adultos, significa que el adulto deja de respirar 10 segundos. 10 segundos en un niño pues es mucho. Entonces no hablamos de segundos, hablamos de ciclos respiratorios. La apnea entonces debe de durar en los niños 2 ciclos respiratorios. Y se va a asociar o se va a caracterizar porque tenemos un cese completo del flujo de aire, al menos en más del 90% de la amplitud de cómo lo teníamos previamente. Y aquí lo pueden ver bien, acompañado de una serie de movimientos torácicos. Es decir, el tórax se sigue moviendo tratando de vencer este colapso o obstrucción de la vía aérea, pero no lo logra hacer y por lo tanto dejamos de respirar, como lo mostramos aquí. La siguiente, ¿qué es una hipopnea? También dura 2 ciclos respiratorios, pero aquí no se disminuye el 90% del flujo o de la amplitud de la señal. Se disminuye 50% de la misma comparada con la basal y aparte, para poder calificar una hipopnea, debe estar asociado a un alertamiento, despertar o una baja en la oxigenación de al menos 3% con respecto a la basal. Son definiciones un poquito técnicas, pero gracias a eso lo calificamos polisonográficamente y así es como lo categorizamos. La siguiente. Muy bien. 2 a 3% de la población pediátrica tiene apnea de sueño. Entonces, de ese 10 a 12% de niños roncadores, 3-4% van a tener problemas de apnea de sueño sin haber alguna diferencia de género. En los adultos es más común que la apnea se dé en hombres. En niños no hay diferencia de género y se llega a ver que el ronquido primario puede progresar a apnea de sueño hasta en un 10% de los pacientes. Pero buena noticia, se resuelve espontáneamente en 50% de ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a estudiar a un paciente con ronquido o no? Ahorita es lo que vamos a identificar. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la causa por la cual el niño deja de respirar? Completamente distinto en adultos. Principalmente hipertrofia de amígdalas y adenoides. Es decir, tiene unas anginas grandotas y unas adenoides grandotas. ¿Qué son las adenoides? Son como las amígdalas palatinas que tenemos aquí, pero están atrás de la nariz, no las podemos ver a la exploración física. Y también son un factor, un tejido linfoide que bloquea la vía aérea superior. La otra causa, una alteración en el tono muscular de la vía aérea superior durante el dormir. La siguiente, por favor. Pasamos un clic, por favor. Durante la inspiración, otro clic, no tenía previsto esto, perdón. Tenemos un aumento en la presión negativa de la vía aérea y esto hace que más fácilmente la vía aérea superior colapse. Pero como mecanismo compensador, los músculos dilatadores de la faringe van a compensar para que esta vía aérea durante la inspiración no se cierre, no se colapse. Existen, siguiente clic, alteraciones en los músculos dilatadores de la faringe, tanto anatómicos, siguiente clic, como neurológicos, que van a hacer que puedan estar también alterados. Y es una de las causas por las cuales también puede haber apnea en niños. Entonces, anginas grandotas, alteraciones craneofaciales, alteraciones neuronales pueden ocasionar problemas respiratorios en los niños. La siguiente. En los niños con apnea de sueño, principalmente vamos a tener más eventos durante sueño-mor. Ya lo habíamos comentado en las pláticas previas, porque en sueño-mor es cuando mayor inestabilidad cardiorrespiratoria tenemos. Entonces, cuando más apneas vamos a tener. Y también ya lo había comentado la doctora Rosana en su primera plática. ¿Cuándo tenemos más sueño-mor? En la segunda mitad de la noche. Si le preguntan a los papás, oiga, ¿su hijo deja de respirar? Pues no lo sé, yo no veo que deje de respirar. A veces tenemos más eventos en la madrugada y los padres no los observamos en la madrugada porque ya estamos bien dormidos. Es uno de los factores, no es todo. La disminución del tono del motor de los músculos de la lengua y la faringe van a hacer que tengamos una posición de la lengua con la pared posterior de la faringe. Entonces esto permite que también tengamos un colapso completo de la vía aérea superior. Hay diferencias anatómicas entre los niños y los adultos. ¿Por qué los niños tienen generalmente una mayor cantidad de obstrucciones que los adultos? Porque la cabeza es de mayor tamaño con respecto al cuerpo y la cabeza tiende a flexionarse sobre la articulación atlante-occipital, disminuyendo la luz de la vía superior y favoreciendo una obstrucción.
La lengua es de mayor tamaño en proporción al resto de la cavidad oral. La siguiente. También la glotis, que es esta parte de aquí de la laringe, tiende a ser más cefálica, es decir, más hacia arriba en los niños. Está a la altura de la segunda, tercera vértebra cervical, mientras que en adulto ya está en el cuarto o quinto, tiende hacia el descenso. Entonces, otro factor de estrechez de vía superior. La epiglotis en el niño, que es lo que tapa la laringe cuando deglutimos para que no se pase la comida hacia la vía aérea y hacia la tráquea, es más estrecha y angulada y es otra forma de obstrucción que también puede presentar esta población pediátrica. Además, los niños son respiradores nasales obligados entre los 3 y 5 meses. También la captación y el manejo de oxígeno en los niños es mucho mayor, requiere de un mayor trabajo cardiopulmonar. Esto vuelve al niño mucho más susceptible para que no esté respirando de forma correcta o que los tejidos no se perfundan de oxígeno de forma correcta. Además, la vía aérea pediátrica tiene una compliance alta, es decir, es muy elástica y extensible, y esto hace también que permita que tenga un mayor colapso dinámico. Si se fijan, son muchos factores fisiopatológicos que hacen que sea la vía aérea superior de un niño mucho más susceptible al de un adulto. La siguiente. Además, la hipercapnia, la retención de dióxido de carbono y la obstrucción de la vía aérea superior va a hacer que produzca despertares. Es decir, el cuerpo no va a dejar que uno se ahogue, que no esté intercambiando bien los gases. Nos va a alertar, nos va a despertar, vamos a cambiar de posición, volvemos a respirar y nos dormimos. Pero los niños, o en el umbral en los niños, es menos eficiente que en el del adulto, favoreciendo que tengamos en los niños un peor intercambio de gases. Además, la hipoxia, es decir, la baja en la oxigenación cuando estamos dormidos, también es un estímulo débil en niños que hace que menos fácilmente se puedan alertar. Durante el sueño, el dióxido de carbono en niños se incrementa a 7 minutos de mercurio y la saturación de oxígeno tiende a disminuir de 1 al 4%. La siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de daño biológico en el adulto, en el paciente con apnea? Esta es una diapositiva que uso clásicamente en pacientes adultos, pero también se ocurre en niños. ¿Dónde ocurre el problema en los niños? Principalmente en la faringe. ¿Por qué? Porque en la faringe es donde tenemos todos estos mecanismos, al no estar rodeado por cartílago o por hueso, de un túbulo elástico que tiende al colapso. Además de tener el tejido linfoide, amígdalas, adenoides, que está un poquito más crecido. Cuando no estamos respirando bien, dejamos de oxigenar y volvemos a reoxigenar, eso automáticamente hace que nuestro estado o nuestro cuerpo esté en un estado inflamado. Producimos sustancias proinflamatorias que estresan todo el mecanismo cardiovascular. Activamos factores de coagulación y radicales libres. Hay cambios en la presión intratorácica, haciendo cambios en el corazón, principalmente visto en adultos. También hay alertamientos o microdespertares. Esto ocurre o ocasiona un sueño mucho más fraccionado, una sobreestimulación simpática. Ya les decía el doctor Carrillo que durante el sueño predomina el parasimpático. Pero ¿qué pasa si estamos estimulando o irritando nuestro sistema cardiovascular? Predomina el sistema simpático y tendemos más fácilmente a que los niños sean incluso hipertensos. Y ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Qué factores predisponentes? La más importante, anginas grandes y adenoides grandes. El colapso natural que tiene o predispone el paciente pediátrico a la vía aérea superior, la obstrucción nasal, porque tienen problemas de rinitis crónica, entre otros, una lengua grande, obesidad, cirugía de paladar hendido, laringomalacia o alteraciones en la laringe que tienen un mayor colapso, el sueño moro, evidentemente porque tenemos una mayor inestabilidad cardiorrespiratoria, anomalías craniofaciales y síndromes genéticos. También la mecánica de la pared torácica y la mecánica ventilatoria por problemas de obesidad puede ser un factor importante. Al tener un mayor proceso restrictivo o de menor expansión torácica, hace que tengamos una disminución en nuestra reserva funcional. Y esto conlleva alteraciones en el intercambio de gases por hipoventilación, atelectasis o desequilibrio en la ventilación y perfusión de sangre a nivel pulmonar. Entonces, ¿a qué niños roncadores vamos a estudiar o tenemos que alertarnos para decir, pues a lo mejor tiene un problema de apnea y voy a dirigir mi interrogatorio para ver si no tiene un problema de este tipo? Niños con anginas grandes y adenoides grandes. Obesidad. La obesidad no es un factor tan importante, pero debido a la epidemia actual de la obesidad, ya lo es. Y tenemos varios fenotipos de niños que ahorita vamos a describir. Lenguas grandes, mandíbulas más chicas o retraídas que hacen que tengamos una disminución
del diámetro de la vía superior, niños con rinitis o laringomalacia, factores genéticos, prematuridad, paladar en bóveda o paladar ojival, más todos estos síndromes genéticos que describo ahí. Esos niños son los que tienen un mayor factor de riesgo y tienes que preguntar obligadamente si existe un problema de apnea de sueño. Muchas veces van a ser roncadores, hay que estudiarlos. Y hablando de la obesidad en México, es un problema grave. Niños menores de 5 años en sobrepeso, el 12%. Y obesos, ya el 5.2%. Niños de 5 a 9 años en sobrepeso, 16.2%. Y obesos, 12.1%. Un niño obeso desde los 8 años de edad está destinado a ser obeso para el resto de su vida. Y ese es un factor importante que puede permitir que tengamos una obstrucción en vía aérea superior. La siguiente. Estos son de los fenotipos que les quería hablar. Entonces ya no todos son niños con anginas grandes y adenoides grandes. Categorizamos a 3 fenotipos específicos para caracterizar a este tipo de niños que pueden tener un problema de este tipo. Por ejemplo, aquellos con anginas grandes y adenoides grandes, que va a estar asociado a un colapso en la vía superior y afecta el 2% de los niños entre 2 y 8 años de edad. Niños con síndrome de Down u otras alteraciones craneofaciales, cuyo tamaño del esqueleto de la bóveda del cráneo es más chico y que permite que haya un mayor colapso en vía superior. Este es el fenotipo 1, 2 y este es el fenotipo 3. Adicionalmente, trastornos neuromusculares que no se categorizan en un fenotipo específico también pueden ocurrir. La obesidad, 4.5 más de riesgo de apnea de sueño en niños obesos para que tengan un problema de estos. ¿Cuáles son los síntomas nocturnos o qué vamos a ver en la noche? Pues son niños roncadores, o la mayoría de ellos son roncadores. Los padres lo describen como una respiración difícil, o bien incluso perciben que deja de respirar durante cierto periodo de tiempo en la noche, con un riesgo relativo de 5.4 veces más de riesgo, 3.3 veces más riesgo de presentar apnea de sueño. Si los padres lo refieren, también los refieren como un sueño inquieto, que sudan mucho en la noche, que respiran por la boca, que se hacen pipí en la cama, y este es un factor muy importante. Después de que se tratan, el 66% resuelven este tipo de problemas, o que tienen terrores nocturnos. Síntomas durante el día que nos pueden hacer sospechar, pues son niños que están respirando todo el tiempo con la boca abierta, tienen cansancio, fatiga, dolores de cabeza, manifestaciones psicológicas, retraso en el desarrollo fondo estatural y preocupación paterna por la respiración. Te refieren directamente en la consulta que no respiran bien cuando están durmiendo. La siguiente. ¿Cómo los vamos a ver en el día? Pues se pueden ver niños normales, pueden ser incluso niños hiperactivos que se mueven de aquí para allá y parece que no tienen ningún problema. Les abre su boca y si tienen unas anginas grandes, facies adenoideas, es decir, una respiración oral y unas ojeras constantes, y una lengua sobrepuesta maxilar inferior. Durante el sueño, característicamente están con la boca abierta, tienden a tener un poquito más la cabeza hiperextendida para librar un poquito más la obstrucción de vía superior, sudan profusamente y pueden tener retracciones costales y ver cómo están haciendo un esfuerzo respiratorio importante por tratar de vencer un proceso obstructivo. Entonces, ¿cuáles son los 3 daños a la salud principales en este tipo de niños? Trastornos de conducta y aprendizaje, retraso en el crecimiento y alteraciones cardiovasculares. Eso es lo que más nos preocupa a largo plazo en un niño de este tipo que no está respirando bien y oxigenando bien durante el dormir. La siguiente. Los trastornos de la conducta se van a triplicar y hay alteraciones de la atención en 45.5% de los niños con este tipo de problemas. Hay trastornos conductuales, incluso un TDA-like. No tienen TDA, pero parece que tienen síntomas de este tipo. Bajo rendimiento escolar, somnolencia diurna, que es un poco común verlo en niños, pero también se puede presentar. Y los roncadores tienen 1.8 veces más de riesgo de quedarse dormido viendo televisión contra los no roncadores. Y aquí estamos hablando de un problema de que solamente por ser roncadores pueden tener problemas conductuales. Y hay estudios interesantes. La siguiente. Niños roncadores contra no roncadores presentan más síntomas de internalización. Son más ansiosos y depresivos y tienen una mayor reactividad emocional. La siguiente. Otro estudio interesante. Comparando a aquellos roncadores primarios solamente sin ningún trastorno respiratorio del dormir, el riesgo de comportamiento hiperactivo es de 39% contra los que no roncan. Falta de atención en 33% y bajo rendimiento escolar en estas materias, mucho más marcada en aquellos pacientes que roncan contra los que no roncan. Entonces,
Mínimo hay que ver si están respirando bien o si solo son roncadores, ¿no? En menos del 5% de los niños se pueden encontrar factores o alteraciones en el crecimiento y desarrollo, pero ¿por qué se puede dar que no están respirando bien? De acuerdo al fenotipo 1 de estos pacientes que tienen unas anginas grandes, son niños delgaditos y que no tienen una buena talla, un buen peso. Ese es el fenotipo 1 de estos pacientes. ¿Por qué pasa esto? No puede pasar bien el alimento, puede ser por una hipertrofia adenoidea de las amígdalas, disminución del factor de crecimiento, insulínico tipo 1 o de la hormona de crecimiento, disminución en la oxigenación y acidosis respiratorio y aumento del trabajo respiratorio. Todos esos van a condicionar para que tengan un mayor gasto energético y no tengan un crecimiento puntoestatural adecuado. Muchos pacientes crecen y ganan peso ya después de la cirugía. La siguiente. Alteraciones cardiovasculares, ya les decía yo. Se incrementa notablemente la actividad simpática y estresan a todo el organismo. La siguiente. Son niños que tienden hacia la hipertensión y aquí lo podemos ver. Niños chiquitos tienen presión arterial alta por tener apnea de sueño. Posterior al tratamiento, baja la tensión sistólica diastólica en estos pacientes. La siguiente. Además, 19% tienen niños obesos, el 50% tienen un síndrome metabólico y los niños con apnea de sueño tienen 6.49 veces más de riesgo de desarrollar un síndrome metabólica contra los niños que no lo tienen. La obesidad juega también un papel importante en estos pacientes. La siguiente. Diagnóstico. Este es un poquito más rápido, me querían detallar más el otro. El gold estándar, el estándar de oro para hacer el diagnóstico es la polisomnografía. Es un estudio caro, es un estudio que a veces puede ser difícil de realizar por todo el involucro técnico que se tiene. Es lo ideal. Se han propuesto monitores o estudios portátiles, polígrafos respiratorios, es decir, un estudio simplificado de sueño, pero no es lo ideal si tenemos las condiciones para hacerlo. Pacientes que no lo pueden realizar por el costo y en manos expertas se puede calificar sin que tengamos algún problema. Ante la duda del diagnóstico por un monitor portátil, hay que hacer forzosamente una polisomnografía. La siguiente. ¿Y qué pasa en la polisomnografía? El índice de hipopnea es cómo categorizamos la severidad del cuadro. Aquellos niños que se ahogan de una vez a 5 veces por hora de sueño en la noche tienen un problema leve. Aquellos que dejan de respirar de 5 a 9 veces por hora de sueño, un problema moderado. Y aquellos que dejan de respirar más de 10 veces por hora de sueño, un problema severo. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico? Pues identificar este tipo de pacientes para ver a quién tenemos que tratar o no, o bien quién tiene un mayor riesgo de que tenga problemas cardiovasculares a largo plazo, y así evaluar también al paciente que tiene un mayor riesgo quirúrgico. Aquellos con apnea del sueño grave, buscamos ventilarlos previamente a una cirugía para evitar problemas cardiorrespiratorios transquirúrgicos y postquirúrgicos. Bueno, la siguiente. El algoritmo terapéutico propuesto es el siguiente. La apnea de sueño leve que no tiene problemas en cuanto al crecimiento ponderal, desarrollo neurológico o cardiológico normal, es decir, cae entre 1 y 3 veces que deja respirar por el sueño en la noche, hay que evitar factores de riesgo y observar. Pero aquellos que tienen un problema moderado o severo y que aparte tienen problemas que ya vimos como retraso estatural, trastornos del desarrollo neurológico, hay que estudiarlos, hay que muy posiblemente tratarlos y si nos vamos a lo más común, hacerles una cirugía de amígdalas y adenoides. La siguiente. Tratamiento quirúrgico, quitar anginas y adenoides. Otros tratamientos quirúrgicos propuestos, ya de previa selección de vida del paciente, son estos que se mencionan aquí. La siguiente. En caso de recurrencia posterior a la cirugía, es poco frecuente, pero puede pasar, hay que darle seguimiento al paciente. Niños con apnea de sueño grave tienden a tener recurrencias posteriores. Entonces, la evaluación de síntomas o incluso un estudio polisomnográfico de control es bien importante para ver que no quede con un problema residual. Si queda con un problema residual, muy posiblemente haya que ventilarlo y colocarle un CPAP. O bien, tratar de buscar otro tipo de tratamientos que ahorita vamos a comentar. La siguiente. CPAP es la segunda línea de tratamiento, traqueotomía, que no lo hacemos, no es una vía opción, o una opción correcta de tratamiento, y un tratamiento conservador que evidentemente incluye reducción de peso en aquellos con fenotipo 3, que son obesos, evitar tabaquismo pasivo y otros alergenos en el ambiente que hacen que tenga una rinitis crónica y que se exacerbe el problema,
manejo ortodóncico con distractores maxilares y mandibulares para abrir vía aérea posterior y permitir un mejor paso de aire, y tratamiento farmacológico, uso de esteroides intranasales y otros medicamentos se asocia a una disminución de vía superior en cuanto a la inflamación y permite un mejor paso de aire. Entonces, ¿en quién debo de sospechar? ¿En qué paciente o en qué niño roncador debo sospechar que puede haber un problema de apnea de sueño? Aquellos que tienen ahogos nocturnos presenciados, sueño inquieto, sudan mucho en la noche, respiran por la boca en la noche o incluso se orinan en la cama, hay que estudiarlos. La identificación de la población de riesgo es bien importante para dirigir un interrogatorio y dar tratamiento de forma oportuna. Los 3 mecanismos de daños biológicos en la apnea de sueño son los que ya comentamos. La siguiente es un estado proinflamatorio. Todo el metabolismo se está inflamando porque tenemos un problema de apnea de sueño, y los 3 principales alteraciones en la salud son trastornos conductuales, retraso en el crecimiento y alteraciones cardiovasculares. Ante la sospecha clínica hay que hacer un estudio diagnóstico. La siguiente. Y el tratamiento de elección es quirúrgico, y a pesar a veces de la cirugía, algunos quedan con problemas residuales. El tratamiento de la apnea obstructiva del sueño definitivamente va a reducir el consumo de recursos a los servicios de salud. Se gasta una cantidad de dinero impresionante por este tipo de pacientes. La siguiente. Y esto hace que represente un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Por la elevada prevalencia, porque trastornos comórbidos de diferentes procesos crónicos, porque su coexistencia empeora otros procesos u otras entidades, además de que influyen notablemente en la calidad de vida y, por supuesto, tanto del paciente como de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para preguntas, doctor Guerrero? Felicidades por su presentación, doctor. Quería comentarte algo. Cuando vemos a un adulto con apnea, 15-20 segundos de satura. Cuando me toca ver un adolescente, casi no de satura, y un bebé no de satura. Entonces, lo comento porque muchas veces, si se depende del simple medidor de saturación de oxígeno, y ese no da evidencia de caídas en la saturación, que no es la prueba de que esté bien, en realidad hay que revisar una polissonografía. Por eso quería hacer hincapié que la saturación de oxígeno no nos ayuda mucho en esta edad. Es muy interesante y gracias por el comentario. Se han hecho estudios en donde nada más se coloca un oxímetro de pulso mientras duerme el niño para ver si puede haber un problema de estos, y no lo hay. Obviamente todos vamos a tener caídas o bajas en la oxigenación, pero no es un criterio para establecer la severidad. La importancia de estos pacientes es establecer la severidad para ver cómo lo vamos a tratar y para ver si se tienen que operar o no. A veces pecamos los cirujanos de meter o operar de más cuando no es necesario. Entonces, no por roncar se va a operar, hablando de los adultos. Niños específicamente roncadores que te llamen la atención, hay que hacer un estudio de sueño. Y efectivamente, realmente la única forma de hacer el registro y la cuantificación objetiva es contando qué tantas veces tiene apneas no asociadas a desaturación, o bien hipopneas que sí se asocian a un despertar o una desaturación, para calificarla como una hipopnea. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Sociedad para la Investigación y Medicina del Sueño, le entregamos este reconocimiento. Gracias por su charla. Gracias.